Gracias. Vuelvo a insistir un poco el agradecimiento para la Cámara y para los almacenes AV. Y bueno, la idea es con ustedes compartir en estos siguientes minutos un poco el impacto a largo plazo de estas enfermedades del posparto, y esa es un poco la misión que tengo hoy. Un poco hablando de la agenda, haremos una primera introducción, un poquito de qué es lo que nosotros hablamos de estas enfermedades. No voy a hablar en sí de cada una de estas enfermedades porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a dar una introducción de cómo es su impacto principalmente, cómo ayudar un poquito con el tema, sobre todo de diagnóstico y tratamiento oportuno, y también voy a dedicar algún tiempo para el tema de prevención, que es, creo que es un punto importante a considerar. Entonces, esta es un poquito la agenda y espero poder cumplir. Y sobre todo, lo más importante es que de dentro de este objetivo que quiero con esta charla, es que estas enfermedades a veces nosotros podemos tratarlas y los animales aparentemente se curan, pero lo que podemos observar y que a veces, y es un poquito la idea de esta charla, es que muchas de estas enfermedades tienen un impacto a largo plazo. No solamente es que la vaca la curamos de los problemas de retención de placenta o de cetosis, sino que después esto tiene una consecuencia a largo plazo, y esa es un poco la idea de mostrarles. Hoy la gran preocupación, y ha habido reuniones para ver el tema de la longevidad de las vacas y cómo poder hacer que nosotros tengamos animales que sean más longevos, obviamente eso se va a traducir en más producción, y es una preocupación. Hoy en algunos países la vida productiva de los animales o el porcentaje de lactancias es de 2 lactancias, y ese es algo que preocupa. Yo estuve revisando algo de información en Costa Rica y bueno, encontré este artículo o esta publicación, esta presentación más bien, que se hizo en el Congreso de Productores de Costa Rica en el 2014, en el cual analizaba algunos parámetros. No sé si sea representativo de toda Costa Rica, pero donde hablaba de que el promedio de lactancias estaba en los diferentes años como había cambiado, y hablaba de 2.9 lactancias. No, vuelvo a repetir, no sé si sea el representativo de todo el país. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina se habla más de 2.1, 2.2 lactancias. También va a depender. Hay sistemas un poco que tienen un sistema mixto con algo de estabulación, y otros que son totalmente pastoreo, donde quizás en pastoreo tengamos un poquito más de cercano más a 2.9 o a 3. Pero bueno, ese es un poco el panorama y es un poco la preocupación y un poco la idea de hablar de este tema también. Algo que siempre se ha planteado, y este trabajo es adaptado desde el 95 por el doctor Ferguson, en donde lo que se ha mencionado es que si vemos la rentabilidad acumulada y vemos el flujo de caja diario, lo que nosotros hablamos aquí, que toda esta parte de acá son gastos en cuanto al tema de la recría. Esta sería la primera lactancia, la segunda lactancia, y este flujo empieza a cambiar, esta rentabilidad, prácticamente al final de la segunda lactancia. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que es hasta el final de la segunda lactancia en la que nosotros ya empezamos a ver una rentabilidad acumulada. Y esto es en el 95, pero hace poco hubo una presentación del doctor Schwennemann, que él presentó hizo unas exposiciones que fueron para diferentes partes de Latinoamérica, y él menciona que para un costo de 1.380, una vaquillona de un costo de 1.380, acá lo que vemos son las lactancias, acá vemos lo que son los partos, y él habla igual, algo parecido, donde ya la vaca empieza a recuperar hacia el final de la segunda lactancia. Pero cuando el costo de la lactancia o de esa vaquillona es mayor a $1.600, lo que nosotros observamos es que prácticamente comienza a hacer ese flujo prácticamente a la tercera lactancia, a mitad de la tercera lactancia, empieza a recuperarse. Entonces va a depender mucho del costo de esa vaquillona para poder ver en qué momento se va recuperando. Y esto es importante porque cuando uno va a algunas lecherías, a algunas fincas, lo que nosotros observamos, y un poquito les decía, algo de lo que se está planteando es cómo buscar animales más longevos. ¿Y esto por qué es? Si vemos acá vemos grupo de lactancias, de animales con diferentes lactancias, y acá vemos producción de leche.
Entonces, estamos claros que las vacas que están entre la cuarta y quinta lactancia son las que más producen leche. Pero cuando uno va a esas fincas, lo que nosotros observamos es los porcentajes de que hay de cada uno de esos grupos de lactancia. Entonces, lo que podemos observar acá, que las vacas de primera lactancia, dentro de esa finca hay un 40% de primera lactancia. Prácticamente lo que nosotros observamos acá, casi un 30 y tantos por ciento o un 30 y tantos de segunda lactancia, y así si vamos revisando de tercera lactancia, vamos a tener un 18 o un 9% de cuarta, y de quinta vamos a tener solamente un 4 y ahí hacia abajo. Entonces, ese es lo que nos observamos. Por ejemplo, es una lechería en Estados Unidos, pero este es un trabajo que hizo el grupo de genómica de acá de Argentina, que trabaja con nosotros, y en 8 establecimientos en diferentes provincias en Argentina, analizando casi 20.000 vacas. Fíjense que más o menos se comportó muy similar. Cuando veíamos los animales de primera lactancia, teníamos un 38%, un 28% de segunda, y de tercera lactancia, donde vamos a tener un 18%, y vean, de cuarta y quinta lactancia estamos hablando de un 15% o menos. Cuando un poco analiza uno los números, lo que nos dice es que solamente un 25% de las vaquillonas, de las vaquillonas, no comienza su segunda lactancia, y la mitad de las vaquillonas no van a comenzar su tercera lactancia. Entonces, una gran preocupación es que muchos de estos animales son eliminados o mueren en estas etapas y no llegan a tener su mayor expresión en cuanto al tema de producción. De ahí la importancia que tiene el tema de longevidad. Si uno intentara ver cuál sería un esquema ideal para una finca de lo que deberíamos de tener, deberíamos más o menos de andar, de tener un cálculo de que el de primera lactancia tener más o menos un 30%, de segunda lactancia un 20%, de tercera lactancia alrededor de un 16% en promedio, y de 4 lactancias o más arriba de un 30%. Ese es más o menos el equilibrio que tendríamos que buscar para buscar un tema de producción. Pero acá hay muchos animales que se nos están yendo, y esa es un poquito hoy la idea de plantear qué es lo que puede estar pasando. Cuando uno analiza las principales causas de descarte en las fincas, lo que podemos nosotros observar es que pueden variar quizás entre pastoreo un poco y en ganado encerrado, estabulado, pero vamos a ver 3 trabajos de diferentes países en donde no varía mucho el tema de las causas de descarte. Este es un trabajo del 2014 en Estados Unidos, y lo que podemos observar que estas son las causas que más se repiten: problemas reproductivos, baja producción, mastitis, problemas de patas como las principales datos o las principales enfermedades que van a provocar eliminación. Esto es con 1.6 millones de registros, y ese es un poquito lo que encontramos. Este es otro resultado. Este es de un artículo del periodo de transición hecho en Chile. Acá son más sistemas pastoriles, y en el cual el dato que ellos manejan dentro de las causas de eliminación durante la lactancia, esto fue con 2.000 animales en 32 rebaños lecheros, que principalmente eran, como les dije, de pastoreo. Vemos otra vez la glándula mamaria, problemas reproductivos, problemas podales, otras cosas asociadas al parto como las principales causas de descarte. Y podríamos seguir. Este es algo que también interesa dentro de este trabajo. Fíjense cómo se evaluó también en estos 32 fincas, se evaluó la edad o el número de partos en relación a los animales que estaban siendo eliminados, y fíjense cómo muchos animales se fueron de primero, de segundo y de tercer parto. Se fue una gran cantidad de animales, lo que hace ver, por eso les decía, la importancia que tiene el tratar de buscar, nosotros tener un equilibrio, buscar animales que puedan llegar a cuarta o a quinta lactancia, y buscar con eso una mayor productividad. Este es otro trabajo también de España, un estudio que se hizo entre el 2006 y 2016, con una gran cantidad de animales, y otra vez vemos desórdenes reproductivos como una de las causas más frecuentes de eliminación,
producción de leche y otras enfermedades. O sea, podemos revisar diferentes países y más o menos va a andar rondando en estas mismas enfermedades, en las cuales son algunas de las principales causas de descarte. Esta es un poco a manera de introducción y ahora me gustaría que viéramos qué papel juegan estas enfermedades del posparto en todo lo que es descarte, en todo lo que es mortalidad y también por qué es que hablamos de este largo impacto o a largo plazo, perdón, del impacto que tienen a largo plazo. Cuando hablamos del periodo de transición, lo que vamos a hablar es vamos a hablar de 3 semanas antes, lo que llamamos preparto, y 3 semanas después, que es el posparto. Yo me voy a referir mucho más a lo que está pasando acá y cómo impactan. Después voy a hacer algunas aseveraciones, pero mi área más es el área sanitaria. Creo que acá tiene que ver mucho con el tema de nutrición y de otros factores que tendríamos que ajustar. Yo mi área que más manejo es el área sanitaria, es en donde me he desempeñado en los últimos años, pero bueno, haremos algunos comentarios. Dentro de las principales enfermedades que se pueden llegar a presentar digamos, en lo que son en el posparto, están dentro de ellas enfermedades como la hipocalcemia o fiebre de leche, la cetosis, metritis, retención de placenta, desplazamiento de omaso, mastitis y neumonía son algunas de las principales enfermedades que que se presentan en estas etapas en las enfermedades dentro de las enfermedades del posparto. Entonces, este es un poquito el esquema de estas enfermedades. Sabemos que estas enfermedades hay diferentes cuadros, hay algunos cuadros hasta más actualizados que pero sabemos que están interlazadas, que una predispone a la otra, que cuando hay, por ejemplo, un parto gemelar o hay una tensión del parto, una distocia, esto va a tener una mayor probabilidad que el animal tenga infección o metritis. Vamos a tener también que si hay cetosis, también puede haber también o metritis llevar a cetosis y lo mismo cetosis hacia metritis. Cetosis está muy relacionada, fíjense, la situación de factor de riesgo en cuanto a cetosis. Cuando hay mucha cetosis vamos a tener mucho más problemas de desplazamiento de omaso. Cuando yo veo mucho desplazamiento de omaso, lo más seguro es que tenemos problemas de cetosis. Entonces, retención de placenta, metritis, en fin, es toda una asociación de enfermedades la que se pueden llegar a presentar en estos momentos o en esta etapa de las primeras 3 semanas del parto. Y como dije, algunas en forma subclínica también se presentan en el preparto. ¿Qué es lo que nos debería importar? El periodo de transición es extremadamente importante y determina la salud, la producción de leche y el éxito reproductivo de la vaca. La forma en que ayudemos a transitar, a navegar en este periodo va a determinar cómo se va a desempeñar en la próxima lactancia ese animal. Y eso es un poquito el objetivo de lo que les quiero mostrar. Este periodo se registran problemas, cuando se registran problemas en ese periodo van a generar gastos adicionales, una mayor probabilidad de descarte, como lo vamos a ver, una menor producción y por lo tanto una menor rentabilidad. Y ese es un poco lo que pasa con estas enfermedades. Y voy a ir entrando en algunas para ver el impacto que van teniendo. Por ejemplo, cuando hablamos de metritis, de la infección, que definimos metritis como la infección de los primeros 21 días después del parto en las vacas, lo que podemos nosotros observar en algunos de los trabajos, como en este, es que lo que ellos evaluaron en los primeros 20 días de lactancia fue la producción de leche. Y acá en el gráfico lo que vemos en esta columna son los animales sanos que no tuvieron metritis, los animales que tuvieron una metritis media y los animales que tuvieron una metritis severa, o grado 2 y grado 3, que le llamamos. Y en promedio lo que vimos fue que los animales que tuvieron una metritis severa perdieron 9 kilos en esos primeros 20 días y los que tuvieron una metritis media 6 kilos en promedio por día, lo que tuvieron en esos 20 días. Entonces son 9 y 6 kilos en promedio por día de pérdida. Si vemos otros trabajos también, esta enfermedad del posparto, lo que vamos a tener es que también va a predisponer, en el caso de la baja de la producción de leche, está asociada también con enfermedades como caso cetosis. Ahora vimos metritis, pero ponemos el caso también de cetosis, en donde puede llegar a ser que se puedan hasta perder hasta 850 litros en toda la lactancia. Lo anterior que vimos era en los primeros 20 días, pero ahora si vemos hacia toda la lactancia,
vamos a ver que los animales que estuvieron enfermos tuvieron, estos animales sanos, esto es, son animales de entre 105 días, esto y lo que podemos ver nosotros es cómo los animales sanos se comportaron, qué fue lo que pasó con los animales enfermos, los de retención de placenta y los de cetosis o desplazamiento de omaso. Y ahí es donde cae que la cetosis y el desplazamiento de omaso son donde vamos a tener la mayor pérdida, 850 litros menos en esa lactancia comparado con los animales que no tuvieron el problema o que no tuvieron los problemas de cetosis o desplazamiento de omaso. Este es un trabajo de una tesis de doctorado del 2018 de la Universidad de Guelph, en el cual participó el doctor Ribeiro, que estuvo el año antepasado en Argentina, disertando en el Irak, y él habla de este efecto a largo plazo. Y acá lo que hicieron ellos fue evaluar en las vacas de alta producción, a las cuales le hicieron genómica a esos animales, y después lo que observaron era si no había enfermedad en los primeros 21 días o si había enfermedad en los primeros 21 días. Cuando hablo de enfermedad, hablo de estas enfermedades del posparto, retención de placenta, metritis, cetosis, en fin. Y fíjense lo que pasó. Esto fue lo que predijo la genómica, esto fue lo que ellos obtuvieron como producción, y esa fue la diferencia entre lo que predijo y lo que se obtuvo. Pero fíjense lo que pasó con los animales que tuvieron la enfermedad, que presentaron la enfermedad del posparto en los primeros 21 días. Fíjense, esto fue lo que predijo otra vez la genómica en este grupo de animales, y esto fue lo que obtuvieron. O sea, fueron casi 335 litros menos, en donde hubo un cuadro de enfermedad en el posparto, de enfermedades del posparto, en donde no lo hubo. Esto es en vacas de alta producción, y esto fue lo que se encontró. Estos son kilos de leche, y eso es lo que se observó. Entonces, es un poquito cómo va a impactar en el tema de producción de leche. También se evaluaron otras cosas en esta tesis de doctorado, en el cual se evaluó también el pico de producción y el retraso en el mismo pico de producción de leche. Acá lo que vemos son los animales que no tuvieron problemas en los primeros 21 días, no tuvieron ninguna enfermedad del posparto. Acá tuvieron, perdón, no sé qué fue lo que pasó, pero se salió. Vamos a regresar. Ok. Bueno, ya corregimos el problema. Les decía, entonces acá son animales que no tuvieron el problema, no tuvieron ningún problema en los primeros 21 días, no tuvieron enfermedades del posparto. Acá tuvieron una enfermedad del posparto, y acá tuvieron múltiples enfermedades del posparto. Entonces lo que podemos observar es que esta es la curva de producción, estas son semanas después del parto, y fíjense las que tuvieron una enfermedad del posparto o las que tuvieron más de una enfermedad del posparto, como la producción se fue para abajo. Y cuando vemos el pico de producción también obviamente afectó. Este es el grupo sano, el grupo que no tuvo enfermedad, el que tuvo una sola enfermedad y el que tuvo múltiples enfermedades. Pero también se retrasó ese pico. Son esas vacas que de repente nosotros, cuando observamos las curvas de producción, no terminan de arrancar. Y cuando vemos la vaca que no tuvo una enfermedad, estuvieron más cercanas a las 8 semanas, mientras que las que tuvieron una enfermedad pasaron de las 8 semanas y casi las 9 semanas las que tuvieron múltiples enfermedades. También se evaluó, en esta misma tesis, se evaluó comparando multíparas con primíparas, y otra vez acá vemos multíparas que no tuvieron la enfermedad contra primíparas que no tuvieron, multíparas que no tuvieron la enfermedad contra multíparas que tuvieron la enfermedad en los primeros 21 días, o sea, que tuvieron una enfermedad posparto. Y vemos la curva de producción, y otra vez esto es en caso de las multíparas. Y en caso de las primíparas, como dijimos, las vacas de primer parto tienen menos producción que las vacas multíparas. Fíjense lo que pasó con las que no tuvieron ninguna enfermedad y las que tuvieron una enfermedad. Y lo mismo pasó con lo que fue el pico de producción de leche, las que no tuvieron enfermedad contra las que tuvieron, y esto es en primíparas y esto es en multíparas. Y acá lo que vemos es el retraso también en ese pico de producción, en el caso de las que no tuvieron enfermedad en primíparas y las que tuvieron la enfermedad, y lo mismo en multíparas. Entonces, en resumen, afecta la producción de leche en estas vacas,
como lo vimos, va a retrasar el pico de producción y ese pico va a ser menor. Y esto va a suceder tanto en multíparas como en primíparas. Entonces, eso es en cuanto al tema de producción de leche. Ahora me gustaría referirme a el efecto que pueden tener estas enfermedades del posparto en el tema reproductivo. Este es el trabajo que ya un poco les había presentado y lo que se observó que cuando había metritis en estos animales, los animales había un aumento en los días abiertos y también había una disminución en la tasa de preñez. Fíjense, estos son los animales que tuvieron metritis comparado con los animales que no tuvieron metritis, y lo que nosotros observamos es que los animales que tuvieron metritis tuvieron 166 días abiertos en promedio, mientras que los que no tuvieron metritis, 133. O sea, 33 días más aquel animal que tuvo metritis. Y en la tasa de preñez, 17 contra 13%. Ese es un poquito lo que se observa. Y este es un trabajo del doctor Ribeiro del 2017, que les decía es de la Universidad de Guelph, y él que fue un poco el que dirigió la tesis de doctorado que les mostré, que participó dentro de esa tesis, y lo que él observó diferentes efectos de las enfermedades del posparto en cómo repercutían en la parte reproductiva. Y fíjense acá, compararon las vacas que tuvieron enfermedad del posparto antes de la inseminación contra las que no tuvieron. Y evaluaron lo que fue si hubo ovulación y si hubo manifestación de celo. Y acá no encontró diferencias en las que no tuvieron enfermedad de las que tuvieron enfermedad. No hubo diferencias ni en la presentación del celo ni en la ovulación. Pero cuando ellos evaluaron en este trabajo, cuando ellos evalúan lo que es la viabilidad del embrión entre el día 5 y el día 6, aquí sí encuentran una diferencia. Estos son otra vez la barra oscura, son los animales que no tuvieron enfermedad del posparto y los animales que tuvieron enfermedad en el posparto, y vemos una diferencia. Cuando sacamos el ratio ajustado, vemos esa gran diferencia que puede haber entre los animales que tuvieron enfermedad y la viabilidad de ese embrión. Pero además evaluó otras cosas. Evaluó la fertilización, evaluó, como les dije, la viabilidad, y evaluó también la calidad de ese embrión. Y otra vez volvemos, la barra clara, vemos los animales que no tuvieron enfermedad en el posparto, la barra oscura, los que tuvieron enfermedad en el posparto, y vemos otra vez lo que fue la calidad, lo que fue la viabilidad de ese embrión, y cómo fue afectado cuando había una enfermedad en el posparto. Otra cosa que también evaluó fue si la enfermedad era en el útero únicamente, o si la enfermedad era fuera del útero únicamente, o si había una combinación en la cual había enfermedad en el útero y también fuera del útero. Entonces, acá para tratar de entender, la barra oscura es los animales que no tuvieron enfermedad. Estos son los animales que tuvieron una enfermedad, que esa enfermedad fue en el útero, como puede ser una metritis. Enfermedades que tuvieron una sola enfermedad, pero que no fue en el útero, o sea, fuera del útero, que puede ser una cetosis, un desplazamiento de omazo. Y fíjense, casi se comportaron igual, pero hubo diferencia estadística con el grupo que no tuvo. Y estos fueron los que tuvieron tanto enfermedad en el útero como enfermedad fuera del útero. Esto quiere decir que puede ser una retención de placenta o una metritis, y además tuvieron algún otro problema como cetosis. Entonces, esto es un poquito lo que se evaluó. Y otra cosa más que evaluó en este trabajo que fue muy interesante, que fíjense la cantidad de vacas, casi 4.500 vacas, evaluó las vacas de primer parto, qué fue lo que pasó con ellas. Si estas vacas también, no solamente evaluó la preñez al principio, sino también hacia el parto. Y fíjense lo que pasó. Las vacas que no tuvieron enfermedad, las vacas que tuvieron enfermedad antes de la inseminación, las vacas que tuvieron después de la inseminación, y las vacas que tuvieron tanto antes como después de la inseminación. Y fíjense, se comparó contra los animales que no tuvieron enfermedad del posparto, y lo que podemos observar es esa gran diferencia, y las que tuvieron tanto enfermedad antes de la inseminación como después, obviamente fue mucho más severa el tema de que no parieron. Esto es animales que parieron bajo las condiciones de no tener enfermedad, tener una enfermedad antes de la inseminación o después de la inseminación, o tener las dos. Entonces, es un poquito lo que evaluó.
Y este es un trabajo más reciente del 2020, perdón, bien interesante también, con 1946 vacas, que también evaluaron un poco el tema de la reproducción. Y lo que acá vemos en estos gráficos, tanto el gráfico A como el gráfico C, son las vaquillonas o las de primíparas, y lo que es B y D son las multíparas. Y lo que evaluaron acá, lo que podemos ver en la línea verde o en el gráfico verde es una proporción de vacas abiertas. Esto fue evaluar la preñez a 210 días, perdón, y vemos las vacas sanas, como se preñaron antes, mientras que las vacas, las primíparas sanas se preñaron primero que las primíparas que tuvieron una enfermedad. Y acá evaluaron no solamente una enfermedad, sino acá en la línea, digamos que naranja es una sola enfermedad y la línea roja son más de una enfermedad. Y las vacas que no tuvieron enfermedad. Otra vez preñez a 210 días. Y miren lo que pasó. Las sanas tuvieron 80, 72 las que tuvieron una enfermedad en el posparto, y las que tuvieron más de una enfermedad, 62. Eso es lo que me dice un poco poniendo los números. Y lo que pasó con las multíparas, acá lo podemos ver, igual, acá fue las vacas sanas y las vacas que tuvieron una enfermedad postparto. Acá dividen las que tuvieron una o las que tuvieron más de una y las sanas. Y lo que podemos observar otra vez, preñez a 210 días, 70% las sanas, 47% se comportaron casi muy similar las que tuvieron una enfermedad o las que tuvieron más de una enfermedad. Hubo un mayor impacto acá en las primíparas que en las multíparas. Un poco para terminar esta parte del tema de reproducción, se ha intentado saber qué es lo que pasa, cómo es que afecta la reproducción, algunas enfermedades que pueden estar en el útero, pueden estar fuera del útero, y se han hecho algunos trabajos como este, o se han publicado algunos trabajos como este del 2019, que intentan explicar un poquito todos los procesos que suceden en estos animales, en esas enfermedades del posparto. Y este es un ejemplo, por ejemplo, con el caso de metritis. Cuando hay una inflamación en ese útero, en esa matriz de ese animal, hay un desgaste, hay un consumo de energía. De por sí el animal viene con un desbalance energético después del parto, y esto va a hacer que todavía haya más situación de que se deteriore más por este gasto de energía, por esta inflamación. Además, los patógenos que están involucrados en estas bacterias también van a producir algunas sustancias, algunos lipopolisacáridos, otras sustancias que van a afectar directamente al embrión, que pueden producir infertilidad y que pueden llevar a una reducción de un poco de la concepción de esos animales. Además que se liberan otra serie de hormonas, de mediadores inflamatorios que pueden también afectar. Entonces, se ha empezado a estudiar cómo es que son lo que llega a afectar, y mucho tiene que ver también con el tema de la inflamación. Un poco vimos el impacto en la reproducción, vimos el impacto en la producción de leche, pero vamos a ver también cómo se relaciona un poquito con el tema de la mortalidad y del descarte. Este es con un estudio de 6 millones de datos en Estados Unidos, donde la mortalidad promedio fue cercana al 7%, y el mayor porcentaje, o los principales, estuvieron los primeros 15 días la mortalidad. Si nosotros vemos acá en este gráfico los primeros días después del parto, y vemos que estos son lo que nos indica el porcentaje de mortalidad, vemos que estuvo principalmente en los primeros 15 días, la mortalidad fue donde más sucedió, y prácticamente este estudio está hasta los 40 días, que es un poco lo que nos muestra. Este es un trabajo en Argentina con mucho menor número de animales, en donde nosotros tenemos todavía sistemas mixtos, algunos pastoriles, otros donde puede haber un dry lot, una situación donde es a cielo abierto con un comedero y donde están encerrados los animales, y donde tenemos una mortalidad más cercana hacia el 10%, por lo menos algunos datos que están publicados, como este del grupo Claves, que tiene ya algunos años, pero que, bueno, mostró un poco algo similar a lo que vimos en el estudio anterior, en donde vemos vacas, vaquillonas, y vemos semanas después del parto, y donde vemos la mortalidad está en esas primeras 3 semanas. Entonces, esto no varía, y este es un poquito lo que nosotros observamos en estos animales. En esta misma tesis de doctorado, de la que les he hablado ya varias cosas,
Lo que ahora quiero relacionar es qué es lo que pasa, qué impacto tienen estas enfermedades del posparto en la mortalidad, qué relación hay. Y bueno, este es un estudio que les decía que viene de esta tesis de doctorado, en donde lo que se observó de los animales que murieron, cuántos de ellos habían tenido o no habían tenido ninguna enfermedad 3.5 o habían tenido una enfermedad 8.1 y habían tenido múltiples enfermedades del posparto, tuvieron un 16% estos animales dentro de la mortalidad. O sea, lo que quiere decir que hay una relación fuerte de aquellos animales que tienen un problema en el posparto y más si tienen dos enfermedades del posparto, de tener mayor probabilidad de morir. También se evaluó no solamente la mortalidad, sino el descarte en este mismo trabajo, y lo que se vio fue aquellos animales que no tuvieron ninguna enfermedad en el posparto, hubo un descarte de un 22%. Aquellos que tuvieron una enfermedad en el posparto tuvieron un 35.7, casi un 38%. Pero fíjense, los que tuvieron múltiples enfermedades tuvieron un 53%. Entonces, este es un poquito lo que nos indica cómo estas enfermedades del posparto pueden afectarnos a largo plazo cuando se presentan, y es ahí un poquito lo que nosotros a veces queremos evaluar y queremos tratar de que a veces vemos que la vaca fue eliminada o es eliminada porque se bajó de producción de leche o porque simplemente no se preña, y quizás lo que tendríamos que hacer es revisar hacia atrás qué pasó al inicio de la lactancia de ese animal. A veces ya llega la vaca hacia el final de la lactancia y simplemente la eliminamos por baja producción o porque no se preña. Pero si nosotros tratáramos de buscar e ir hacia atrás y saber qué pasó con esa vaca, nos podríamos encontrar datos como este, en el cual lo que nosotros estamos observando que las enfermedades del posparto van a tener este impacto a largo plazo tanto en la mortalidad como en el descarte. Estos son trabajos que refieren solamente a mastitis. ¿Por qué separé mastitis un poquito? Porque mastitis tanto se puede presentar en esos primeros 21 días, en esos primeros días de la transición, pero también se pueden presentar cercanos obviamente a la inseminación y un poquito más adelante, pero que también van a repercutir a largo plazo esas mastitis. Entonces, lo que nosotros observamos en este trabajo en cuanto al tema de mortalidad, se comparó vacas de primer parto que no tuvieron mastitis, que es la línea oscura y con el círculo, vacas de primer parto que tuvieron mastitis clínica, que son la línea punteada con este círculo abierto, y se comparó también vacas de más de 2 partos que no tuvieron mastitis y vacas de más de 2 partos que tuvieron mastitis clínica. Y lo que se observó acá, que cuando la mastitis clínica sucede al inicio de los meses de lactancia, los animales tuvieron mayor probabilidad de mortalidad. Esto es el riesgo de mortalidad, y lo que vemos que esos animales que presentaron mastitis al inicio de la lactancia tuvieron mayor probabilidad. En el caso de más de 2 partos, también hacia la mitad de la lactancia tuvieron también un riesgo de mortalidad los que tuvieron mastitis. En cuanto al tema del descarte, estamos hablando de 30,000 datos en Estados Unidos que arrojó en este trabajo. Y fíjense cómo en el tema descarte también, otra vez, son los mismos, parecido el gráfico, pero ahora acá es el riesgo de eliminación. Y lo que podemos ver, primer parto que no tuvieron mastitis, primer parto que tuvieron mastitis clínica, más de 2 partos que no tuvieron mastitis clínica, y más de 2 partos que tuvieron mastitis clínica. Y aquí otra vez observamos, cuando la mastitis fue al inicio de la lactancia, tuvieron mayor probabilidad de ser descartadas. En el caso de las de más de 2 partos, también fue a la mitad y hacia el final de la lactancia, que también tuvieron un riesgo alto de ser eliminadas. Entonces, aparte de las enfermedades del posparto, también la mastitis va a jugar un tema en el tema de la posibilidad de descarte. Y un trabajo de hace unos años, o de hace 3 años prácticamente, parece uno que ha pasado mucho tiempo, pero es del 2017, esto fue con 24,831 datos, se evaluó las vacas en primera lactancia, su primera lactancia, las que presentaron mastitis en los primeros 100 días.
y se vio el factor de riesgo para hacer, o la longevidad o la duración que tuvieron en la finca, en la lechería. O sea, para tratar un poco de explicar, estos son días de permanencia en la finca. Y esto lo que compararon simplemente fue mastitis. En la primera lactancia, las vacas que tuvieron mastitis en la primera lactancia, en los primeros 100 días, fíjense cómo, o que tuvieron más de un episodio de mastitis, cómo tuvieron estuvieron menos tiempo, permanecieron menos tiempo en la finca. Fíjense, aquí vemos los animales que no tuvieron mastitis, y fíjense que fueron los que más días permanecieron. Acá estamos hablando de 3.500 días, que más o menos daría cerca de 10 años, lo que estos animales permanecieron en la finca. Fíjense, los que tuvieron un caso de mastitis, los que tuvieron dos casos de mastitis, 3 casos o más de 4 casos, obviamente tuvieron menos tiempo de permanencia en promedio en la finca. Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene esas mastitis en los primeros 100 días y cómo van a repercutir. Hasta aquí hemos hablado un poquito de lo que son los impactos, cómo un poco nos afectan. Ahora me quiero referir un poquito a qué podemos hacer y cómo podemos disminuir ese impacto de estas enfermedades. Y yo hablaría de 3 pilares en los cuales me basaría para hablar de la vaca de transición o la vaca fresca, como se conoce en algunos países, o la vaca del posparto. Uno es en la detección temprana, en el tratamiento eficaz. En el caso, no voy a hablar mucho de cada una de las enfermedades porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero por lo menos voy a dar un ejemplo, y sí voy a hablar un poquito en el tema de prevención, lo que podemos hacer para disminuir este impacto de estas enfermedades. Entonces, esos 3 pilares creo que son fundamentales si nosotros queremos disminuir el impacto. En el tema de la detención temprana, es bien importante todo lo que es el entrenamiento del personal. Ese es algo que nosotros damos mucha énfasis. Nosotros como laboratorio tenemos algunos manuales de entrenamiento de la vaca fresca y hacemos mucho énfasis en hacer entrenamientos no solamente teóricos, sino también prácticos para detectar estas enfermedades del posparto tempranamente. Y esto tiene que ver mucho con la capacitación del personal de campo, y que es sumamente importante y que nos va a poder ayudar a poder nosotros tener mejores resultados. Existen protocolos y acá creo que los colegas deberíamos de dejar protocolos en las fincas, en las lecherías, de cómo poder proceder. Y existen muchos protocolos en los cuales muchos tienen que ver con observación, algunos otros en que tienen que ver con flujeo, pero algunos tienen que ver con observación de esa vaca, de revisar, de ver orejas, ojos, actitud, el poder revisarla dentro de esos primeros 10 días, poder hacer un flujeo y saber si hay mal olor en ese líquido. Si es posible tomar temperatura, también podría ayudarnos para identificar esas vacas en forma temprana. Entonces, a eso apunta. Hoy las tecnologías apuntan cada vez más a tratar de hacerlo visualmente, pero también ayudarse con algunas técnicas para detectar animales que están rumiando, tecnologías que nos puedan ayudar a mejorar la detección temprana, y eso creo que cada vez va a venir con mayor desarrollo. Pero bueno, importante no descuidar el tema de la capacitación del personal. Solamente como para dar un ejemplo en el tema de cuando hablamos de eficacia y qué es el concepto de eficacia, si tuviéramos que hacer un tratamiento, y pongo el ejemplo de metritis, primero lo que tenemos que observar es si hay sensibilidad de ese antibiótico, si vamos a utilizar un antibiótico, si decidimos que es una metritis de grado 2 o grado 3 y decidimos meter un antibiótico, bueno, algo que tenemos que evaluar es la sensibilidad. Si ese antibiótico in vitro, esos aislamientos, cómo se comporta ante los antibióticos. Sobre todo con el uso de los antibióticos que se ha hecho, es importante revisar esto porque podemos tener problemas ya de resistencia. Y este es un trabajo que fíjense, con los 2 principales bacterias que actúan en el tema de metritis, como lo que es Trupperella pyogenes y E. coli, diferentes vacas que se mostraron y los aislamientos, y vemos que todavía hay una buena sensibilidad. En este caso, Septiofur, que es lo que más se utiliza en el caso de las vacas con metritis y que se ha utilizado durante muchos años y que simplemente se ha seguido observando
que estos son diferentes años y este es el estudio del 2017, que es este que se está planteando acá, cómo todavía sigue siendo sensible a pesar de los años. La otra parte no solamente es que sea eficaz, sino la otra parte que me interesa es que llegue a los tejidos. Y este es un trabajo en donde se demostró la llegada hacia tejidos y me interesa que llegue, si yo hiciera un corte acá del útero, lo que me interesa no es solamente que llegue al torrente, al suero, a la sangre, sino me interesa que llegue también al endometrio, al tejido, y que también llegue hacia el lumen, o sea, hacia a lo que aquí llamamos loquios. Y me interesa que después de que nosotros apliquemos, tengamos algún estudio donde basarnos para ver que este antibiótico tiene una buena llegada al útero, que esa es otra cosa que nosotros nos tenemos que asegurar. Y por último, otro ejemplo sería el tema de la eficacia. Y este es simplemente un ejemplo, eso es un trabajo publicado en el 2013, que dirigió el doctor Gabriel Bo, de acá del Irak, y que se hizo acá en Argentina, en el cual lo que se evaluó fue animales que no tuvieron, acá se vio las vacas, proporción de vacas no preñadas, como una gráfica de vida o de sobrevivencia, perdón, y lo que se evaluó fue un control, que no tuvieron ningún problema de metritis, vacas que tuvieron metritis, pero una metritis que fue diagnosticada simplemente con líquido anormal, pero no maloliente y no fueron tratadas. Vacas que tuvieron un líquido fétido y no fueron tratadas. Y vacas que tuvieron líquido fétido y fueron tratadas. Entonces, lo que llamaríamos una metritis de grado 2. Y fíjense lo que pasó en el tema de proporción de vacas no preñadas. Fíjense cómo las vacas que no tuvieron ningún problema se comportaron prácticamente igual que las que fueron tratadas cuando se trata a tiempo. Estos son un poco los resultados que podemos obtener. Estas son las vacas que no se trataron y fíjense cómo la proporción de vacas preñadas fue mayor en estos animales, de no preñadas, perdón, fue mayor en estos animales. Entonces, este es un ejemplo de hablar cuando hablamos de un tratamiento eficaz. La otra parte, y ahora sí un poquito cambiando y metiéndome ya para ir un poco, digamos que acercándome hacia el final, es en el tema prevención. Y en el tema prevención, acá me voy un poco a detener más. Existe la preocupación con el tema de los usos de los antibióticos y de cómo tratar de disminuir el uso de los antibióticos. Y acá algo importante que sabemos, caso de dar un ejemplo, mastitis. Hoy mastitis sabemos que es uno de los rubros en los cuales también se utiliza mucho antibiótico y sabemos también que si tenemos que trabajar en un área, más allá de que tenemos que trabajar en todas las áreas, en la fosa de la sala de ordeño, en todo lo que es el entrenamiento de la gente, en toda esta parte, en detectar tempranamente, en saber a qué nos estamos enfrentando a las bacterias, el dar el tratamiento oportuno, pero donde más tenemos una oportunidad es en el periodo del secado. ¿Y por qué? Este es un trabajo que muestra lo que vemos en las barras naranjas son las infecciones que entraron durante el secado y se manifestaron las mastitis clínicas en los primeros meses después de la lactancia, en los primeros meses de la lactancia. Y las infecciones que entraron después de parir a la vaca, o sea, en la lactancia. Entonces, lo que podemos observar que muchas de las infecciones entraron, o muchas de estas bacterias y que después causaron mastitis en los primeros 100 días, entraron en el secado. O sea, su origen lo tuvieron en el secado. Esto se llegó cuando se empezó a estudiar un poquito las bacterias con la genómica y se pudo saber que la vaca que entraba, que cuando hacíamos el muestreo en el secado, era la misma vaca que después al parir, en la producción, había afectado. Entonces, este trabajo demostró cómo muchas de las mastitis que se presentan en los primeros 100 días, su origen lo tuvieron en el secado. De ahí la importancia que tiene trabajar en el secado. Y hay muchas cosas para trabajar en el secado. Hay muchos trabajos que hablan de cómo los selladores, el sellador interno más el uso de antibiótico es una herramienta. No voy a meterme con todos estos trabajos, pero lo que quiero decir es que hay mucha información y quizás solamente haga referencia a uno que no es quizás el más reciente, pero que es del 2013,
es un metaanálisis, en el cual evaluaron los metaanálisis, como para algunos es, algunos no les gusta mucho el tema de los metaanálisis porque dicen es comparar cosas que a lo mejor peras con manzanas, pero bueno, se trata de buscar artículos relacionados con la eficacia y tratar de ver las metodologías, y tratar de ver cuáles tuvieron más o menos una metodología similar. Y en este trabajo lo que se concluyó con 16 trabajos que al final son los que quedaron o que incluyeron en este análisis, demostraron que el uso de un sellador interno solo o en combinación con antibiótico reducía un 29% los casos de mastitis en los primeros 100 días comparado contra solo un antibiótico. ¿Ok? Entonces, el uso del sellador interno es de gran ayuda para disminuir el tema de las mastitis en los primeros 100 días. Y esto es importante porque lo que estamos haciendo es también disminuir el uso de antibióticos, si nosotros disminuimos el uso de las mastitis. Y por lo que ya vimos, las mastitis en esos primeros 100 días tienen una repercusión, ya sea de eliminación o de mortalidad, y de ahí la importancia que tiene. Y solamente muchos de estos selladores internos están a través de utilización de subnitrato de bismuto, un trabajo reciente de un par de meses que fue publicado. Siempre se había comentado que el subnitrato de bismuto era algo que era lo que iba a sustituir al tapón y que ayudaba, solo queda en el canal del pezón, que forma como una barrera física, y que solamente era una barrera física que no tenía ningún efecto bactericida o que no atacaba las bacterias. Bueno, este trabajo, por lo menos en Nueva Zelanda, in vitro, lo que demostró fue que tiene aparentemente un efecto, por lo menos in vitro, bactericida. Estos fueron animales que fueron donde se colocó y se evaluó con los diferentes patógenos de las mastitis, y se vio que in vitro el subnitrato de bismuto tenía un efecto de inhibición del crecimiento de estas bacterias. Falta hacer ahora más trabajos, pero por lo menos en forma, ¿cómo decirlo? El laboratorio por lo menos demostró tener este efecto. Habrá que hacer más trabajos como para ver, pero es un primer trabajo y es algo que relaciona y que es algo interesante. Otra parte que les decía yo, mi área es más el área, mi área es el área sanidad, pero que no hay que perder de vista es el área de nutrición y sobre todo en el preparto. Creo que es bien importante tanto el manejo como la nutrición del preparto, porque son las que van a después a repercutir en estas enfermedades. Y bueno, sabemos el factor de riesgo que tiene ya de por sí el desbalance energético negativo en que están las vacas después del parto, y que además, si le agregamos que estos animales van a tener una inmunosupresión por diferentes factores, vamos a ver que esta inmunosupresión es capaz de también predisponer para mastitis, para retención de placenta y para metritis, y a su vez estas enfermedades, a todo lo que hablamos, a cetosis, todas esas relaciones que hablamos. Entonces, el manejo también del tema de la inmunosupresión es bien importante, y también del estrés de esos animales, en el manejo de esos animales, sobre todo la vaca de primer parto. La vaca de primer parto, a veces, cuando hacemos algunos trabajos cuando vamos a revisar, a veces la dejamos mucho tiempo en la manga, la vaca no está comiendo, y eso también va a ser un factor que pueda desarrollar algunas otras enfermedades. Y en el tema del preparto, también el tener en el preparto que no sea un lugar donde haya mucho estrés, donde haya mucho ruido, porque eso también va a ser un factor que puede también predisponer. Entonces, importante el manejo y la nutrición del periodo del preparto. Este es un trabajo del 2017 que otra vez muestra cómo los animales que pierden condición corporal durante el secado va a repercutir en más incidencia de enfermedades del posparto. O sea, cómo tiene una relación directa esa pérdida de condición corporal. En este caso, en este grupo, fue animales que perdieron más de 0.75 de condición corporal, hablando de la escala de 1 a 5, durante el secado,
aquellas que tuvieron una pérdida de condición corporal entre punto 25 y medio punto, aquellas que no tuvieron una pérdida de condición y aquellas, o menos de punto 25, y aquellas que ganaron en condición corporal, que quizás venían con menos condición corporal y ganaron, y fíjense las incidencias de enfermedades del posparto, cómo hay una relación importante, sobre todo aquellos que pierden mucha condición corporal. También por ahí me encontré un trabajo del 2013 hecho por el doctor Alejandro Saborío, en la cual ellos también evaluaron la pérdida de la condición corporal en la última semana del parto, y lo hicieron a través de medir la concentración sanguínea del ácido hidroxibutírico. Esto fue en ganado en vacas Jersey, en Costa Rica, y fíjense cómo con el cambio de condición corporal, ellos también evaluaron la concentración del ácido hidroxibutírico, y fíjense cómo fue mayor en aquellos animales que tuvieron una mayor pérdida de condición corporal en la última semana antes del parto. Un poco como para terminar, otra herramienta que hoy tenemos disponible es el tema de la selección genómica, y que hoy podemos seleccionar también con un índice, no solamente los índices de producción, de lo que es conformación de la ubre, todo lo demás que ya conocemos, sino que hoy también hay un índice de salud de la vaca, que hoy podemos seleccionar. Normalmente lo usamos en un índice compuesto, WP, que es el que como lo van a ver en los catálogos en los toros, pero este es un índice que no solamente tiene producción, está conformado este índice compuesto por rasgos de producción, de conformación de la ubre y de otras cosas, sino también de salud de la vaca, en el cual nosotros se evalúan, se han podido seleccionar o se han podido demostrar resistencia o mayor resistencia a enfermedades del posparto, como lo que es retención de placenta, metritis, mastitis, patas, cetosis y desplazamiento de ahumazo. Y también hemos agregado en abril de este año neumonía y otros índices de fertilidad que están compuestos, como lo que es la parte de abortos, quistes, como dentro de estos complementos. Pero bueno, lo que quiero decirles es la importancia que tiene esto, es que se ha demostrado. Este es un trabajo que se hizo con 3.400 animales, donde se hizo la genómica y después se evaluó qué pasaba con esos animales en cuanto a los índices de las enfermedades. En este caso, la retención de placenta. Este fue un estudio en Estados Unidos, ahora les voy a presentar también uno de Brasil. Y fíjense lo que nos dijo la genómica, el mejor 25% que nos dijo la genómica de este grupo de animales. Ellos de retención de placenta tuvieron 1.58, mientras que lo que me dijo la genómica, que era el peor grupo, el peor 25, tuvo 4.25. Si vemos otras patologías, otras enfermedades, cetosis, 1.48, 3.2, o sea, el mejor y el peor grupo. Lo que es desplazamiento de ahumazo, 1.13, 0.07, prácticamente casi nada. En este grupo también la incidencia fue menor. Ahorita vamos a ver el de Brasil con otros datos. Mastitis, 16.9 contra 8.9 en los extremos. Estamos evaluando el mejor grupo contra el peor grupo, en promedio. Laminitis o problemas podales, 11.43, 7.55. Este es el trabajo que está publicado, y estos son algunos de los datos que acabamos de revisar. Como les decía, el mejor 25 y el peor de cada una de estas enfermedades. Este trabajo fue publicado y es bien interesante. Un trabajo más nuevo que todavía no se ha publicado, con 1.483 vacas, porque a veces la gente piensa, bueno, la genómica, eso fue en Estados Unidos, muchos de los toros que utilizaban fueron en Estados Unidos. Esto es en Brasil, ganaderías en Brasil, con fincas de leche en Brasil, y un trabajo en el cual se evaluó novillas, se hizo la genómica y después se siguieron los animales al parto y se vieron las enfermedades del posparto. Fíjense en cetosis, los extremos otra vez. El peor, lo que me dijo la genómica, 30%, lo que me dijo de la mejor, el 20%. Seguimos, desplazamiento de ahumazo, 10%, 1.5, lo que me dijo la genómica, y fíjense lo que pasó. Mastitis, 22 contra 54%.
laminitis, 68 contra 41. Y retención de placenta, 18 contra 8.3. O sea, lo que me dijo la genómica y después lo que en realidad lo que pasó cuando yo analicé esos animales en estas enfermedades. Por lo tanto, hoy hay esta herramienta que también nos va a ayudar a tratar de utilizar menos antibióticos, hacer un uso más responsable de los antibióticos, tampoco como sea posible, tanto como sea necesario. Entonces, estas herramientas de las que hablamos, como el tema del uso de selladores internos, el tema de la selección genómica, y todo eso son herramientas, como también el tema de un buen manejo y una buena nutrición en el preparto, son herramientas que nos van a ayudar a tratar de hacer un mejor uso responsable de los antibióticos. Y simplemente como puntos para terminar y de reflexión, las vacas que murieron o fueron descartadas durante la lactancia, ¿qué historia clínica tuvieron? Ir hacia atrás para saber qué fue lo que pasó con esos animales. Las enfermedades del posparto tienen un fuerte impacto económico, como lo vimos, en la baja en la producción, en problemas reproductivos, en aumento de los costos de tratamiento, una mayor mortalidad y descarte. Y tenemos algunas herramientas como las que ya hablamos para poder ayudarnos a tratar de disminuir este impacto. Y no hablé también, pero también en algunos países tienen vacunas para mastitis que pueden también ayudar, como la que es a través de J5, que es la que nos pueden ayudar. Y como dije, todo lo que es el entrenamiento, todo lo que es el tema del secado, que nos va a poder ayudar también a disminuir este impacto de estas enfermedades. Bueno, es un poco hoy lo que hoy quería comentar con ustedes. Sé que fue mucha información y muchos datos, pero bueno, lo que quería dar es respaldo y la importancia que tiene el trabajar en muchas de estas enfermedades y el saber que esa vaca que eliminamos, que llegó a la final de a lo mejor a los 10 meses de producción o de la lactancia y la estamos eliminando por baja producción o por reproducción, voltear hacia atrás y saber qué fue lo que pasó con esa vaca. Ese era un poco el objetivo y espero haberlo logrado. Gracias. Hágase un conocedor y elija el lugar que lo tiene todo para su finca. AV, el almacén de los conocedores. Escríbanos al WhatsApp 88 12 87 46.